El podcast Aventura Destino es informativo y educativo. No sustituye la orientación personalizada y si tienes dudas o necesitas orientación específica, contáctanos o consulta a especialistas calificados y certificados antes de que tomes decisiones. Soy Elena. Durante años, viví en una contradicción que no sabía nombrar. Todo comenzó cuando dejé una relación muy tóxica que me hizo mucho daño lentamente. Hasta que me di cuenta y lo dejé. Quise armarme de valor y salir adelante yo sola. Pensaba que sería fácil resurgir desde las cenizas, como el ave fénix. Pensaba que podría llegar a ser una mujer realmente empoderada y poderosa, capaz de lograr todo lo que me proponía. Decía que quería cambiar. Decía que quería paz. Decía que quería éxito. Decía que quería el reconocimiento por mi propio valor. Pero mi lenguaje interno decía otra cosa. No soy buena para esto. Siempre me pasa lo mismo. Ya estoy muy grande para intentar algo nuevo. Esas frases no eran pensamientos sueltos. Eran declaraciones. Contratos invisibles que yo misma firmaba todos los días. Y como todo contrato, tenían consecuencias. Durante años, dije que quería cambiar de trabajo y tener más ingresos. Lo decía en voz alta, lo repetía en reuniones y lo compartía con amigos. Quiero crecer. Quiero algo mejor. Este lugar ya no es para mí. Necesito nuevos horizontes. Pero cada vez que me sentaba frente a una oportunidad, mi voz interna respondía: no eres tan buena. No te van a elegir. Y si fracasas, es muy arriesgado intentar algo nuevo. Vivía dividida. Una parte de mí soñaba. La otra se encargaba de sabotear incansablemente cualquier movimiento. Me preguntaba por qué nunca avanzaba. Creía que me faltaba disciplina, valor, suerte. Creía que mi destino sería así, mediocre. Así como fue mi anterior relación, tan tóxica y tan mediocre. Llegué a pensar que yo era el problema, y no encontraba la forma de salir de una espiral de fracaso que parecía atraparme con sus poderosas garras. Y yo, que me consideraba fuerte, no era tan fuerte para liberarme. En mi pasado tengo muchos éxitos y pocos fracasos. Todo era positivo tanto en mi vida profesional como en la personal. Esto se transformó cuando lo conocí. Con él, poco a poco y sin darme cuenta, todo empezó a volverse difícil. Empecé a ver mis capacidades limitadas. Quizá, por las palabras que él me decía, y me afectaban tanto. Me llenaban de inseguridades y de adjetivos que, antes, ninguna persona, ni yo misma, me habían dicho. Y poco a poco empecé a perder mi autoestima y mi confianza. Me parece que ahí, en esos 5 años de relación, finalmente me perdí totalmente. No sé ni cómo me armé de valor para terminar con él y salir de esa relación. Quizá, algo de mi fortaleza interior que aún me quedaba impidió que él terminara de destruirme. Y todo esto me afectaba, en no poderme recuperar emocionalmente, en no poderme enfocar en mi cambio de trabajo porque ya no me sentía a gusto ahí, en no poder entender por qué quería algo y por dentro, sentía y pensaba que no lo merecía. Me dolía tanto que pasé algunas noches sin dormir, llorando en mi soledad, porque esa realidad no era lo que yo realmente quería. Y me costaba aceptarlo. Me negaba a aceptarlo porque yo antes era diferente. Era una persona fuerte, valiente, alegre y con arrojo. Era ágil, eficiente, talentosa, y me reconocían por eso. Ahora, necesitaba reencontrarme. Porque sin duda, no era yo. Estaba perdida. Al cabo de un par de años en los que seguí buscando encontrarme, mi vida se volvió una repetición de lo que no quería. Relaciones que se rompían. Proyectos que no avanzaban. Sueños que se quedaban en el cajón. Hasta que un día, todo colapsó. Ese día me despidieron de mi trabajo. Ese, que no me gustaba. Y al llegar a casa, mi nueva pareja con quien llevaba apenas 6 meses, se fue. Lo último que él me dijo fue que yo era mi peor enemigo.
A partir de ese día, mi salud mental se quebró. Él se fue. Y yo, me quedé sola. No sola de gente. Sola, de mí. Días después, en una tarde lluviosa, me senté en el piso de mi sala, rodeada de cajas, papeles y silencio. Me repetía entre lágrimas no lo que decía en voz alta a mis familiares y amigos, sino lo que yo me decía por dentro. No valgo. No puedo. No merezco. Lloré por un largo rato. No me gustaba mi realidad y me resistía a resignarme. Más tarde, quise distraerme. Me dispuse a limpiar y ordenar un poco mi casa. Para acompañar mi soledad, decidí escuchar un podcast mientras limpiaba. El tema del episodio era el lenguaje consciente. Captó mi atención y varias partes del episodio las tuve que repetir para tratar de entender bien. De repente, dejé de limpiar, me senté nuevamente en la sala y puse total atención a lo que se decía en el podcast. Y la frase que me cimbró fue: lo que tú te dices, ¿te mantiene o te transforma? Esa frase la recordé varias veces durante una semana, pero no logré comprenderla del todo. Y tampoco entendí por qué esa frase se había quedado en mi mente. Al pasar los días, se me estaba dificultando encontrar trabajo. Me postulé a varias vacantes y asistí a numerosas entrevistas. En una entrevista que era clave para obtener el puesto al que me había postulado, mi entrevistador me hizo una pregunta simple y brutal. ¿De eso que dices que quieres? ¿Cómo te hablas cuando piensas en lograrlo? No supe qué responder. Ese día entendí que estaba en conflicto conmigo misma, que mis palabras públicas prometían futuro, pero mi lenguaje interno sostenía miedo. No era falta de deseo. No era falta de impulso. Era incoherencia. Y eso lo notaban los entrevistadores. Yo misma me estaba cerrando las puertas que quería abrir. Recordé la frase del podcast y finalmente la comprendí, porque me reflejé en ella. Fue un espejo. Reflexioné. Y por primera vez, me escuché. Cuando empecé a escuchar con atención mi lenguaje interior, pude analizar mi conversación. Finalmente, pude entender con total claridad. Comprendí que la incongruencia habitaba en mí. Decía quiero éxito, pero pensaba no soy suficiente. Decía quiero cambiar mi vida radicalmente, pero me autosaboteaba diciendo que no lo merecía. Decía quiero amor, pero me repetía todos terminan yéndose. ¿Cómo podía avanzar así? Así que busqué ayuda y empecé a trabajar con una coach ontológica. Nunca sospeché que el problema no era la acción, sino el lenguaje que la precedía. A través de dinámicas, ejercicios y espacios de reflexión, comprendí algo fundamental. El lenguaje no solo describe la realidad, la crea y la sostiene. De la realidad que quería, comprendí que mi lenguaje la limitaba, pero también podía potenciarla. Y entonces lo entendí todo. No fue mi vida la que se quebró. Fue mi lenguaje. Fue mi forma de nombrarme. Fue la manera en que seguía sosteniendo lo que ya no quería. Recuerdo que, en una de las primeras sesiones, escribí en una hoja lo que quería lograr. Luego me quedé en silencio, escuchando lo que mi mente respondía. Fue brutal. Fue revelador. Fue el inicio. Con el paso del tiempo aprendí a distinguir mis juicios, a desactivar creencias inconscientes, a cuestionar una historia que ya no me servía. Aprendí a declarar lo que sí quería, y a sostenerlo con mis emociones, mis palabras y mi cuerpo. Aprendí congruencia. No fue fácil. No fue rápido. Pero fue real. Hoy, cuando me escucho decir no puedo, me detengo y digo, estoy aprendiendo a. Cuando aparece el siempre me pasa lo mismo, lo cuestiono y digo, esta vez elijo hacerlo diferente. Cuando surge el ya estoy muy grande, sonrío y respondo, tengo la capacidad de reinventarme. No soy perfecta, pero soy consciente. Y eso, para mí, ya es éxito. Porque ahora lo que pienso,
lo que siento, lo que digo y lo que hago están alineados. Porque ahora mi lenguaje, mi conversación interna, está de mi lado. Porque ahora, yo me creo. Yo sí me la creo. Comprendí que el día que dejé de pelear conmigo y empecé a alinear mis declaraciones con mis acciones, algo se ordenó. No fue inmediato, pero fue real. Aprendí que no basta con querer. Aprendí que hay que hablarse desde el lugar al que se quiere llegar. Aquí, en Aventura Destino, comienza tu espacio para transformar lo que sueñas en acciones reales y resultados que te permitan construir tu futuro con propósito y con una visión positiva, generativa y audaz. Exploraremos ideas, herramientas y perspectivas sobre desarrollo humano, autoconocimiento, liderazgo personal y finanzas personales, para potenciar y habilitar resultados en cada una de las 9 dimensiones de tu vida. Porque vivir con intención, sentido y energía vibrante es posible. Recuerda, este contenido se comparte con cariño y responsabilidad, pero no sustituye la guía personalizada de un especialista profesional. Si tienes dudas o necesitas orientación específica, te animamos a consultarnos o consultar a especialistas calificados y certificados antes de que tomes decisiones. Toma lo que resuene contigo, infórmate y decide con conciencia, porque son tu responsabilidad, tu vida, tu poder, tu crecimiento, tu transformación y tu futuro.